Imagina que eres uno de los discípulos de Jesús que, en aquella fatídica mañana de domingo, has escuchado el rumor de una resurrección. Imagínate que llegas al lugar donde se había colocado el cuerpo. ¿Qué encuentras al mirar ansiosamente en el interior de la tumba cavada en la piedra? ¿Encontrarás alguna evidencia de que lo imposible hubiera ocurrido? Mantente en sintonía. Confucio afirmaba que podía señalar el camino del orden y la armonía entre el cielo y la tierra. Buda dijo que podía mostrar la forma de trascender el sufrimiento humano. Bahá'í sostuvo que las verdades sintetizaban todas las creencias del mundo en una sola. Ha habido muchos dirigentes religiosos a lo largo de la historia y muchos nos dicen cómo encontrar paz, felicidad, la verdad y la salvación. Pero hubo un dirigente religioso que hizo la afirmación más extraña de todas. Solo uno afirmó que había resucitado de entre los muertos. Hay una sola religión que se fundamenta en una tumba vacía. Por esa razón, la resurrección de Jesucristo ha sido una de las creencias más controvertidas de toda la historia. Y no se trata solo de lo que se siente con el corazón. No se trata de un simbolismo religioso o de un mito. Es cuestión de si sucedió o no. Es cuestión de evidencia histórica. En nuestro mundo actual, hipercientífico, solemos ser escépticos ante las afirmaciones religiosas, especialmente las sobrenaturales. No solemos ver a la gente saliendo de las tumbas hoy en día. Todo lo que sabemos de anatomía y fisiología nos indica que no es posible. Pero obviamente, la idea de la resurrección de Cristo ha tenido un enorme impacto en el mundo. ¿Qué debemos hacer con ese tema? ¿Hay formas de saber realmente lo que ocurrió durante aquellas horas tempranas del domingo siguiente a la crucifixión? Ha pasado mucho tiempo desde entonces. ¿Es solo cuestión de fe? ¿Creemos que Jesús se levantó de entre los muertos porque eso es lo que sostiene la religión cristiana? Bien, hoy quiero hablarte de evidencias sólidas que apoyan esa fe. Vas a descubrir que la resurrección es la mejor explicación de lo que sabemos que sucedió inmediatamente después de la muerte de Cristo. La resurrección explica algunos hechos que ninguna otra teoría puede explicar. Y al final de nuestro programa de hoy, verás que, al fin y al cabo, este acontecimiento sobrenatural no es tan increíble y vas a ver nuevas y sorprendentes evidencias de la arqueología que apoyan las afirmaciones de los primeros cristianos. Ahora comencemos con los hechos en lo que están todos los eruditos virtualmente de acuerdo. Incluso los críticos que no aceptan la Biblia como la palabra de Dios han llegado a la conclusión de que algunos de estos hechos son ineludibles. Número 1. Después de una crucifixión pública, Jesús murió y fue sepultado en una tumba. El otro hecho es, número 2. La muerte de Jesús causó desánimo y desesperanza en sus discípulos. 3. Los discípulos tuvieron experiencias reales que consideraron como apariciones reales de Jesús resucitado. 4. Como consecuencia, los discípulos pasaron de temerosos y dubitativos a ser valientes proclamadores. 5. El mensaje de la resurrección fue proclamado en Jerusalén, el lugar donde había muerto Jesús. 6. La iglesia nació y creció de modo espectacular. 7. Pablo y Santiago, el hermano de Jesús, dos escépticos, se convirtieron luego de ver a quienes ellos consideraban como Jesús resucitado. Repito, estas no son declaraciones de fe. Estos son hechos básicos con los que todos podemos estar de acuerdo. Y son hechos que debemos tener en cuenta. ¿Por qué y cómo ocurrieron esas 7 cosas? Si Jesús realmente resucitó de la tumba,
estos 7 puntos son perfectamente comprensibles. Pero supongamos que Jesús no se levantó de la tumba. Deberíamos tener otra explicación para el fenómeno de la fe de los discípulos y el crecimiento de la iglesia. Estas son algunas de las teorías que se han intentado. Digamos que los discípulos se las ingeniaron para robar el cuerpo de Cristo. ¿Sabes? Esta teoría fue popularizada en el libro El complot de la Pascua. Y con ella se podría explicar por qué se encontró la tumba vacía y podría explicar cómo los discípulos pudieron proclamar que Cristo había resucitado, al tener la seguridad de que ninguno de sus enemigos podría encontrar el cuerpo. Bien, el complot de la Pascua se topa con la guardia romana que había sido apostada ante la tumba. Imagina lo que hubiera sucedido si esta teoría fuese correcta. Los discípulos, después de haber sufrido la desesperación por la pérdida de su maestro y la destrucción de todas sus esperanzas, se reúnen y deciden robar el cuerpo y urdir una fantástica mentira. Supongamos que se las ingenian para burlar a la guardia romana. Ahora recuerda que eran soldados disciplinados, que sabían que debían pagar con sus vidas si cometían un error mientras estaban de guardia. Supongamos que los discípulos escapan con el cuerpo de Cristo. Entonces se dedican a proclamar en toda Jerusalén y en el mundo que Cristo ha resucitado. Continúan proclamando esa mentira con sufrimientos, arduo trabajo y persecución, y están dispuestos a entregar sus vidas por ella. ¿Sabes? No lo creo. El complot de la Pascua, ese libro es descartado cuando prestamos atención a los detalles. Ya fue descartado cuando los fariseos y los saduceos lo usaron como argumento. Y eso fue hace muchos años. Y se están tratando de reinventar esas teorías. ¿Recuerdas que sobornaron a algunos de los guardias romanos y les dijeron que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo mientras ellos dormían? O sea que no es una historia nueva. No es una teoría nueva. Y pregunto, ¿mientras estaban durmiendo? ¿Cómo es eso? Si estaban durmiendo, ¿cómo supieron que los discípulos tomaron el cuerpo? ¿Por qué no probamos con otra explicación alternativa mejor? ¿Qué tal la teoría de la alucinación? Digamos que la aparición de Cristo ante sus discípulos después de su muerte no fue más que un tipo de ilusión. Tenían tantos deseos de volver a verlo que se imaginaron que él estaba con ellos. Bueno, el problema con el que se topa con esa teoría es simple: los números. Jesús no apareció ante individuos aislados después de su muerte, sino que lo hizo ante distintos grupos de personas. Ingresó en una habitación cuando los discípulos estaban reunidos con temor y desazón. Lo último que esperaban ver era a Jesús resucitado. Tomás, el único discípulo que no estaba presente en ese momento, se negó a creer que todo el resto, lo que el resto le juraba de que habían visto y habían hablado con Jesús. Pero Jesús lo hizo de nuevo. Visitó a los hombres que habían estado junto a él durante 3 años. Les habló cara a cara. Comió con ellos. Permitió que Tomás, el incrédulo, tocara las heridas en su mano y en su costado. Pero eso no es todo. Jesús apareció ante otros grupos. 500 personas en total vieron al Cristo vivo después de la crucifixión. Ahora bien, una persona profundamente perturbada puede tener algún tipo de alucinación que parece real. Pero varias clases de personas en distintos tipos de estados de sugestión pueden tener varias clases de alucinaciones. Pero hay algo, amigos, que los expertos no coinciden. No todas las personas pueden tener la misma alucinación al mismo tiempo. Hasta los que son escépticos con respecto a la resurrección lo reconocen. Un grupo de personas pueden mirar al cielo y ver alguna luz extraña y llegar a la conclusión de que es un ovni. Pueden oír ruidos en una casa o ver algunos movimientos inusuales y llegar a la conclusión de que vieron un espíritu. Pero esas no son alucinaciones. Es solo una manera de interpretar información que es ambigua. Además, como hemos visto, las apariencias de Jesús posteriores a su resurrección fueron encuentros detallados.
las personas interactuaron con Cristo. En uno de ellos, Jesús preparó el desayuno de sus discípulos en las márgenes del mar de Galilea. Eso sí que sería una alucinación espectacular, ¿no es cierto? Cuando estudiamos la evidencia cuidadosamente, la teoría de la alucinación pierde entidad, pierde terreno. Los relatos de varios grupos de testigos oculares que interactuaron con el Cristo resucitado echan por tierra esa teoría. Una tras otro, los intentos clásicos de desvirtuar la resurrección han sido rebatidos. A los escépticos no les queda ninguna teoría de la que se puedan aferrar. Un joven y brillante periodista inglés se propuso demostrar que el relato de la resurrección de Cristo no era más que un mito. Frank Morison describió su búsqueda con estas palabras: quería tomar esta última fase de la vida de Jesús con todo su apasionante dramatismo y despojarla de su sobrecarga de creencias primitivas. Y Morison comenzó investigando todos los relatos de la resurrección desde el punto de vista del periodista. ¿Qué cosas sonaban veraces? ¿Qué hechos coincidían? ¿Cuáles no? Y mientras indagaba en la evidencia de primera fuente, su escepticismo cambió radicalmente. Y Morison escribió: los hechos emergieron de aquella antigua historia que previamente había considerado imposible. Había sido atrapado por lo que él llama la lógica irresistible del relato. Poco a poco, este periodista llegó a la conclusión de que únicamente la resurrección real de Cristo respondía a todas las preguntas. Ninguna otra teoría podía explicar los hechos. Y escribió sus descubrimientos en el bestseller que se titula ¿Quién movió la piedra? La evidencia a favor de la resurrección que los estudiosos han reunido se ha solidificado tanto como la piedra que impedía la entrada a la tumba. La arqueóloga Catherine Kenyon estima que esa piedra pesaba entre 5 y 6 toneladas y la evidencia es así de sólida. Las personas que aún no creen en este fantástico acontecimiento han encontrado comodidad en la distancia. Dicen, bueno, sucedió hace mucho tiempo. ¿Cómo saber lo que ocurrió? ¿Cómo saber si el registro de los evangelios es exacto? Quizás esta idea de una resurrección se fue desarrollando poco a poco entre los primeros creyentes. Puede que hayan recordado las cosas pasadas y las hayan reinterpretado. Es posible que los discípulos hayan comenzado a hablar entre sí de lo que podría haber pasado y no de lo que realmente había pasado. Pero amigo y amiga, ya hemos demostrado que los estudiosos aceptan que hay hechos que son conocidos y demostrables. Y todos estos hechos solo tienen sentido con la resurrección de Cristo. Por eso no es justo que se nieguen los hechos después de ver a dónde nos llevan y se diga, bueno, realmente no puedo saber lo que sucedió. Quizá Jesús no resucitó y quizá no es más que un cuento. Bueno, estudiemos esta teoría que dice que la resurrección fue parte de un mito que fue surgiendo gradualmente en la iglesia primitiva. En realidad, a primera vista tiene algo de sentido. Daniel Boone se convirtió en un superhéroe cuando la gente comenzó a contar y transmitir historias sobre él de generación en generación. Todos conocemos a grandes hombres y mujeres comunes que se han convertido en leyendas algún tiempo después de su muerte. Quizá eso es lo que sucedió con Jesús, puede suponer alguno. Era un hombre bueno, un gran hombre, pero sus seguidores lo convirtieron en un superhombre que había sido capaz de desafiar la misma muerte. Pregunto, ¿es este el caso? ¿Es así como sucedieron los hechos? Veamos. Hay información fascinante que indica justamente lo contrario. Esa teoría se estrella y desmenuza contra algunas inscripciones destacables que se descubrieron en una tumba en el camino a Belén. Hace varios siglos, el profesor E.L. Sukenik, un arqueólogo judío, comenzó a excavar una tumba cristiana en las pedregosas y áridas colinas alrededor de Jerusalén.
Resulta que la tumba contenía varias cajas de piedra llamadas osarios, porque allí se colocaban los huesos de los muertos. En esos osarios encontró algunas marcas que le permitieron afirmar que había encontrado las evidencias más antiguas del cristianismo. En los cuatro lados de una de las cajas, Sukenik encontró cruces rudimentarias dibujadas con carbón. También encontró varias inscripciones en griego. Lo que le dio particular importancia a este descubrimiento fue la edad de la tumba. Había fragmentos de cerámica del tipo que se conoce como herodiano. Y se encontró una moneda que contenía una fecha. Había sido acuñada por Agripa I en el año 41 después de Cristo. Y no se encontraron monedas o cerámicas de origen más tardío. Por lo tanto, tenemos evidencia de la fe cristiana en los años 40, unos 10 años después de la crucifixión de Cristo en el 31. Pero ahora llegamos al descubrimiento que es verdaderamente sorprendente. 2 osarios tenían inscrito el nombre Jesús. No eran los nombres de las personas que estaban dentro del osario, sino declaraciones de fe, palabras de dedicación. En una, el nombre de Jesús era seguido por las letras griegas Iu. Los gnósticos y los paganos solían usar esa palabra para referirse a Dios. Es una versión abreviada de Jehová. La inscripción de esa tumba de los años 40 dice Jesús, Jehová o Jesús es Dios. Pero aún hay más. En el otro osario que contiene el nombre de Jesús está seguido por las letras griegas alot. Esta palabra se usa como transliteración de un término hebreo que significa el ascendido. Así es, el ascendido. ¿Estás entendiendo el significado de esto? Jesús, el ascendido, el que ascendió. Escucha, amigo y amiga. Pocos años después de la muerte de Jesús, hay personas que sepultan a sus muertos con declaraciones de fe cinceladas en la piedra. Jesús es Dios. Jesús el ascendido, el que ascendió. Y esas inscripciones en la piedra lo proclaman fuerte y claro. Las personas creían en la divinidad de Jesús y en su resurrección después que murió crucificado. ¿Sabes qué hace esta información con la teoría de la distancia, la teoría del mito, o la idea de que la resurrección de Jesús fue una leyenda que surgió espontáneamente a lo largo de la historia de la Iglesia? Esta información, amigo y amiga, sepulta estas teorías. Así de sencillo. La gente proclamaba la resurrección de Cristo en la década de los 40 después de Cristo, cuando aún vivían millares de los que lo habían visto y conocido cuando caminaba por esta tierra. Si Jesús el Salvador resucitado fuera un mito, sería el único mito instantáneo que hubo en el mundo. Además de estos increíbles descubrimientos en la tumba cristiana, tenemos otra evidencia de peso. Por favor, presta atención a estas palabras. 1 Corintios capítulo 15, 3 al 6. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. ¿Captaste el significado? Se le apareció a Pedro, los 12, y a los 500 hermanos que todavía viven. Esa es una clara referencia a la resurrección de Cristo y sus apariciones. Lo que la hace especialmente valiosa es que los eruditos creen que actualmente que 1 Corintios es uno de los documentos más tempranos del Nuevo Testamento y que fue escrito alrededor del año 50 después de Cristo. Pero fíjate que Pablo hace esta declaración en base a lo que recibió. Esto es parte del primitivo credo cristiano. Las primeras declaraciones de creencias. Hasta los eruditos críticos están de acuerdo en que el credo se originó antes de que Pablo escribiera esta carta
y lo ubican generalmente en la década de los años 30. En otras palabras, la proclamación de la resurrección fue incluida formalmente en un credo en los años 30. Pero espera un momento. Jesús fue crucificado en el año 31. ¿Y a dónde nos deja esto? Nos deja justamente en el momento de los hechos reales. Los testigos presenciales estaban dando a conocer las nuevas de que Jesús había resucitado a los muertos, no siglos después, ni siquiera décadas más tarde, sino inmediatamente después del acontecimiento mismo. No hubo margen de tiempo para que se desarrollara el mito de la resurrección. ¿Quieres colocar el último clavo en el ataúd de la teoría del mito? Es este. Las personas que habían visto a Cristo después de su sepultura proclamaban su posterior resurrección en Jerusalén, y nadie los rebatía. Nadie los hacía callar haciendo aparecer el cuerpo de Cristo. Una tras otra, las teorías que tratan de explicar la resurrección y comprobar que nunca sucedió han sido destrozadas. La teoría del complot de Pascua, la teoría de la alucinación, hasta los eruditos escépticos han tenido que descartarlas. Y la última teoría, la vaga idea de que la resurrección surgió como parte de la leyenda de Cristo, también ha sido sepultada por la sólida evidencia de la proclamación de los primeros discípulos. Créase o no, aún en nuestro escéptico, hipercientífico mundo, la resurrección de Jesucristo está sobre el terreno más firme y sólido que nunca. Los que consideran la evidencia cuidadosamente no pueden eludirla. Es un hecho histórico ineludible. Y ese hecho distingue a Cristo de todos los demás líderes religiosos y todas las grandes figuras de la historia. Durante la Revolución Francesa, un campeón del nuevo ateísmo debatía con un obispo cristiano. El ateo dijo burlonamente: ¿qué es la religión cristiana? Sería muy fácil iniciar una religión tal. Oh, sí, respondió el obispo, solo tendrías que ser crucificado y resucitar al tercer día. El fundador del cristianismo está vivo. ¿Cuán diferente es este mensaje de la tumba vacía del mensaje que proclaman los otros grandes monumentos del mundo? En Moscú, en la plaza llamada antes la Plaza Roja, hay una impresionante tumba donde descansan los restos de Lenin. Por décadas, decenas de miles de personas esperaron haciendo fila para entrar a la tumba de Lenin. Algunos tenían que esperar 5 y 6 horas. Para ellos, Lenin era una especie de Dios. Pero hoy las filas han desaparecido. Son muy pocas las personas que acuden a ver la tumba de Lenin. Unos pocos turistas. Se puede entrar en la tumba sin tener que esperar. Amigo y amiga, hay una tumba distinta en una ciudad distinta. No está en Moscú, sino en Jerusalén. Esta tumba no contiene ningún cuerpo. La tumba está vacía, porque Jesucristo vive. Y hoy en Moscú miles de personas hacen filas en otra parte, no para ingresar a la tumba de Lenin, sino para recibir una Biblia. Filas para escuchar el Evangelio, filas para conocer a ese Cristo que vive. Porque un dirigente que está muerto no puede salvar a nadie. Es el único líder que vive, el Salvador viviente. Jesucristo es el único que puede salvar por completo. En parte, la razón por la cual el comunismo ha muerto en Rusia, en tanto que el cristianismo ha resurgido a la vida, es muy simple. El fundador de uno yace en la tumba, el fundador del otro gobierna desde los cielos. Yo he visto claramente el poder de Cristo vivo cuando cientos de personas se entregaron a Cristo, cuando se encontraron cara a cara con el Evangelio en ese mismo país y en otros países. Cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión con relación a Jesús. Él no es una interesante lección de historia, no es una teoría religiosa agradable, es el Dios todopoderoso que nos confronta en la carne y demuestra que tiene poder sobre la vida y la muerte. Por eso tenemos que decidir qué haremos con nuestra vida. Tenemos que decidir si confiamos
completamente e incondicionalmente en este Cristo? Pregunto, ¿conoces a este Salvador vivo, a Jesucristo? ¿Lo conoces como un compañero presente o como un gran maestro moral nada más que vivió en el pasado distante? Puedes comenzar una relación personal y significativa con Él ahora mismo. Puedes dar el primer paso en este maravilloso viaje con el Cristo que vive, porque abandonó su tumba y la dejó vacía. Acompáñame en oración. Querido Padre, gracias por darnos el don de tu Hijo. Gracias por darnos todas estas maravillosas y específicas evidencias de que Jesús realmente conquistó la muerte como Salvador y Señor. Lo aceptamos en este momento en nuestras vidas. Gracias por perdonar nuestros pecados y por aceptarnos en tu familia. Ayúdanos a disfrutar plenamente de una relación genuina con el Señor resucitado, con Jesús, porque en su nombre oramos. Amén. ¿Te has preguntado alguna vez por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Cómo se originó la maldad en la tierra? ¿Cuál es la marca de la bestia? ¿Cómo puedo identificar a un profeta verdadero? Hoy quiero presentarte las nuevas guías de estudios bíblicos, Escrito está. Este conjunto de 25 lecciones contesta cada una de estas interrogantes con la Biblia, en un formato simple de preguntas y respuestas, y contiene amplias ilustraciones gráficas, historias introductorias y tablas de ayuda adicional. Estos estudios se pueden adquirir en conjunto o en forma individual y son una excelente herramienta para entender la Biblia a profundidad. Para más información, visita ahora mismo la tienda de escritoestá.org o llama al 423-362-5834. Descubre a través del estudio de la Biblia el maravilloso plan de Dios para tu vida. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy y ha llegado el momento de despedirnos. La tumba vacía es la garantía de que Dios, Jesús, está vivo. Es la base de nuestra fe cristiana. Nos habla del Dios de lo inesperado, de las bendiciones inesperadas, el Dios de las imposibilidades posibles, el Dios de los nuevos comienzos. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Biblia, así que visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.tv, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.